Estimados y estimadas estudiantes, mi nombre es Mónica Arenas, soy profesora de la Universidad de Alcalá. Bueno, para mí es un verdadero placer poder estar aquí hoy con vosotros, aunque sea de forma virtual, y poder compartir esta jornada conmemorativa de nuestro texto constitucional, no más allá de desearos por las fechas en las que nos encontramos, lógicamente, unas felices fiestas. Pero antes de comenzar, y como no puede ser de otra forma, pues quería agradecer la invitación a mi queridísima familia de la Universidad Jaume I, a la profesora Rosario García Mahamud, a Beatriz Tomás, a Cristina Pauner y a Jorge Viguri. Son muchos años los que llevamos trabajando juntos y no sabéis la suerte que tenéis de tenerles como profesorado, porque son excelentes profesionales, pero mejores personas. Bueno, vamos al lío, que si me enrollo hablando de ellos, consumo el tiempo que tengo para contaros el tema de mi intervención. Yo os voy a hablar de protección de datos y violencia de género digital. Bien, en estos minutos lo que vamos a hacer va a ser analizar cómo la transformación digital de nuestras sociedades ha llegado también hasta una de las formas más deplorables de discriminación de la mujer, como es la violencia de género, haciéndonos hablar así de una violencia de género digital. Y veremos a continuación que muchas de las actuaciones que están detrás de esta nueva forma de violencia de género se valen de la información personal de las víctimas, de sus datos personales, especialmente cuando estos datos se están utilizando a través de las tecnologías de la información y la comunicación, así como de Internet y de las redes sociales. Por último, lo que veremos será, tras identificar las formas en las que se manifiesta esta violencia de género digital, que existen normas o cauces para combatirlas, pero que, y aquí os destripo un poco la película, pero que en este terreno las normas se nos quedan pequeñas, ¿no? Y vamos a tener que basarnos en algo más, en un aprendizaje de valores, en una concienciación, en una formación, en el respeto a la dignidad, a los valores y a la dignidad, a la igualdad y a la dignidad personal. Bien, dicho esto, parto del hecho de que siendo estudiantes como sois de segundo y las fechas que son, ya conoceréis lo que es el derecho fundamental a la protección de datos personales. Además también, pues, por lo tanto, conoceréis todo lo que tiene que ver con su origen, reconocimiento, evolución, principios, y por lo tanto no voy a entrar en ellos, ni voy a entrar en lo que son los derechos y obligaciones que se generan, pero sí que quería hacer hincapié en una cosa, y quería hacer hincapié en la esencia de este derecho, en su objeto. La esencia del derecho a la protección de datos no es otra que el poder de disposición de nuestros datos personales, es decir, el control de nuestra información personal. Esto es así y esto se reconoce por nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2000 y también se reconoce como el anclaje que va a tener en nuestro texto constitucional en el artículo 18.4 como derecho fundamental, ¿no? Y diferenciado del derecho a la intimidad. Bien, en términos generales, por lo tanto, podríamos decir que si perdemos el control de lo que se hace con nuestros datos, no consentimos a ello, o no existe una base que legitime, que permita su tratamiento, estamos ante un problema de protección de datos personales. Os pongo un ejemplo rápido. Mirad, estamos ahora en estas vacaciones navideñas. Llegamos ahora a las vacaciones navideñas. Y como son unas navidades atípicas y hay que evitar el contacto personal, pues bueno, utilizáis vuestro móvil para comunicaros con un amigo o amiga especial. El día de Año Nuevo, fruto de las campanadas y el champán, pues decidís enviar una fotografía algo subida de tono a vuestro amigo o amiga. Bien, vosotros habéis enviado la fotografía a vuestro amigo con una finalidad íntima, finalidad privada. ¿A que no esperáis que al día siguiente esa foto aparezca colgada en el aula virtual o bien que aparezca en la portada de una revista de moda o que aparezca en Instagram o en Facebook? Con esa publicación, más allá del envío que se está haciendo del envío que habéis hecho a vuestro amigo, pues estáis perdiendo el control de lo que se ha hecho con vuestra información personal, ¿no? Esto que os cuento, en realidad, es para que podamos llegar a entender que garantizando el respeto al derecho a la protección de datos personales, se podrán evitar situaciones, más allá de un mal uso de los datos personales, que en último término pueden contribuir al ejercicio de la violencia de género. Y este es el punto importante. Bien, pero bueno, antes de continuar también, lo que tenemos que hacer es hablar, claro, estamos diciendo violencia de género y violencia de género digital, pero antes tendremos que ver qué es la violencia de género. No vamos a entrar en normas internacionales, ni en el convenio de Lanzarote, no vamos a entrar en resoluciones de la ONU,
ni incluso en normas comunitarias, y nos vamos a centrar en la legislación que tenemos a nivel nacional, ¿sí? Y para ello nos vamos a fijar en la Ley Orgánica 1/2004, que es la que se conoce como Ley Orgánica de Violencia de Género. En esta ley lo que se nos indica es que la violencia de género es todo acto de violencia física y psicológica, ¿vale? No hace falta solo que sea una agresión física y psicológica, incluidas agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o incluso la privación arbitraria de libertad. Bien, para poder hablar de violencia de género debemos tener en cuenta que es todo acto de violencia, pero, y esto es lo más importante, que debe ser un acto de violencia que vaya contra la mujer y que suponga una forma de discriminación de la misma. Es decir, va contra la mujer por el hecho de ser mujer, porque se considera que la mujer es un ser inferior, que no tiene los mismos derechos que los hombres y que está en una situación desigual, ¿no? Y que los hombres tienen una relación de poder sobre las mismas. Esto es en realidad una violencia de género, ¿no? El atento contra la mujer solo por el hecho de ser mujer, no por considerarla inferior o no digna de tener derechos. Bien, pero además de esta connotación, para poder hablar de violencia de género, aunque esto es una de las partes un poco más controvertidas de esta norma, la violencia debe ser ejercida por una pareja o expareja. No hace falta que haya convivencia, pero sí que debe ser dentro del entorno de la pareja o la expareja, ¿no? Se necesita esa relación de afectividad, haber tenido esa relación de afectividad. Bien, así las cosas. Cuando esta violencia de género se ejerce a través de nuevas tecnologías, de las redes sociales, de Internet, entonces podríamos decir que estamos ante una violencia de género digital. Bien, ya tenemos lo que es protección de datos, cómo se utilizan estos datos para poder ejercer esa violencia de género y cómo llegaríamos a la violencia de género digital. Pero vamos por partes, ¿no? Porque vamos a ver cómo llegamos de una violencia de género a una violencia de género digital. Y aquí lo que tenemos que evidenciar es que vivimos en un proceso de digitalización, ¿no? Que se ha visto acelerado en los últimos meses y en los últimos años, no solo por los avances tecnológicos, sino también por la situación de pandemia mundial que estamos viviendo. Esto nos ha obligado a mantener medidas de distanciamiento social para combatir el virus y para evitar su dispersión, ¿no? Y esto lo que nos ha obligado es a utilizar herramientas para comunicarnos, para compartir información y, sobre todo, para facilitarnos la vida y hacernosla más segura. Pero esto lo que supone es un cambio de paradigma en la forma en la que los ciudadanos se relacionan, ¿no? En la forma en la que los ciudadanos participan en la sociedad y también en la que se desarrollan, en la que nos desarrollamos como personas. Incluso se habla de esta identidad digital, ¿no? Pero añadimos algo más. Si a esto le damos una perspectiva de género, veremos cómo esos avances tecnológicos suponen un mecanismo para combatir situaciones discriminatorias. Es decir, el utilizar las tecnologías lo que va a hacer es visibilizar a las mujeres, hacerlas visibles. Se las va a ofrecer nuevos y más fáciles canales de participación en la sociedad, así como el entrar en el mundo laboral, ¿no? Aprovechando la flexibilidad que ofrecen estas nuevas tecnologías, como por ejemplo puede ser el teletrabajo. Bien, pero a pesar de estas ventajas, ¿no? Vemos que la tecnología aporta la digitalización, la transformación digital aporta una serie de ventajas. Claro, existe la otra cara de la moneda, ¿no? Y no podemos olvidar que tanto las redes sociales como Internet están reproduciendo los estereotipos y los problemas que se producen en el mundo analógico. Si en el mundo analógico existe violencia de género, en el mundo digital existirá violencia de género digital, ¿no? Así se está utilizando la tecnología para extender el entorno digital a formas de violencia cuya finalidad es humillar públicamente a la víctima y lo van a hacer normalmente valiéndose de situaciones para dañar su privacidad, para exponer sus datos más íntimos. La tecnología y las redes o Internet lo que están provocando es la aparición de nuevas amenazas o potenciando y transformando las que ya existen. Y esto se hace básicamente por tres motivos. ¿Por qué? ¿Por qué se potencia? Pues porque, en primer lugar, existe una velocidad con la que se maneja la información y se difunde la información en Internet, ese efecto viral que hasta ahora era impensable. En segundo lugar, por la posibilidad de acceder a la información gracias a los motores de búsqueda como Google. Antes era más difícil buscar información de alguien, ahora si metes en Google la información de una persona, el nombre y apellido, simplemente el nombre y apellido de una persona, es mucho más fácil encontrar información. Y en tercer lugar, el tercer motivo que hace que estas amenazas se transformen
¿no? Pues va a ser la dificultad técnica de la eliminación de la información personal vertida en la red. Si yo quiero denigrar a alguien y cuelgo imágenes suyas en la red, el hecho de borrar esa imagen personal va a ser complicado, técnicamente complicado, jurídicamente no, porque existen las normas, pero técnicamente sí. Así pues, la facilidad para viralizar un mensaje con información personal de la víctima o la permanencia y la dificultad de generar el olvido en un entorno online, pues supone una amenaza que hasta ahora no nos imaginábamos, ¿no? Y que se traduce en nuevos peligros y nuevos tipos delictivos. Por poner algunos ejemplos, nos vamos a encontrar con casos en los que existe un acceso y una divulgación de información sin consentimiento, ¿no? Que puede ser información sensible, fotografías o vídeos de cualquier carácter íntimo. Ojo, he dicho divulgación sin consentimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo haber aceptado hacer una fotografía de carácter íntimo y compartirla con una persona, pero no querer que esa información se publique y se difunda de forma masiva. ¿Sí? Esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Porque aquí en realidad lo que se está produciendo también es un daño no solo para la intimidad de la persona, sino para su reputación. Otras amenazas que se valen también de las nuevas tecnologías, pues vamos a ver que son todas las que tienen que ver con, son términos nuevos, ¿no? Pero a lo mejor ya os suenan, como las amenazas para revelar información íntima de una persona, lo que se conoce como la sextorsión, ¿no? Pues amenazan con revelar información en una situación íntima. O bien el acoso sexual en línea, ¿no? Este acoso sexual, cuando se produce en el caso de menores, entonces nos va a llevar a hablar también de términos que a lo mejor os suenan, el sexting o el grooming. Sexting es cuando se comparten imágenes íntimas o de contenido sexual, normalmente entre menores, y grooming es cuando un adulto pues, se vale de su superioridad y con engaños para que un menor comparta o le ceda imágenes de contenido sexual. Estas conductas se acompañan de muchas otras, ¿no? Como la vigilancia y el monitoreo de las actividades online, ¿no? Es lo que se conoce como el ciberacoso. Este ciberacoso también va a estar muy vinculado a los casos de ciberbullying, ¿no? Pues otra forma también de ejercer una violencia y una presión sobre la persona, pero cuando esto se hace con carácter de género, pues lógicamente aquí añadimos un plus de discriminación. De todas estas conductas, antes de hablar la que genera un impacto y que supone una discriminación y un caso de violencia de género, también me gustaría recordaros los casos de delitos de odio por razón de género. ¿Vale? Los delitos de odio por razón de género, cuando se están utilizando sobre todo las redes sociales, cuando se utiliza Twitter para compartir esos mensajes y repetir esos mensajes, ¿no? Retuitear esos mensajes, pues ahí lógicamente también se está generando una lesión de la dignidad de la persona, ¿no? Y lógicamente es un delito, ¿vale? Pero se están utilizando esos medios tecnológicos para viralizar los mensajes. Bien, pero como os decía, de todas estas conductas, la que se vale también de información personal de la víctima y supone una limitación de su libertad van a ser los casos de ciberacoso, que va a provocar una situación de dominación de la víctima, ¿no? Pues mediante estrategias humillantes, ¿no? Que bien pueden consistir en la invasión de su privacidad o en cualquier otra actividad, como por ejemplo el enviarle de forma masiva mensajes o WhatsApp o peticiones de amistad a través de Facebook, ¿no? De forma continuada, que genere en la persona una sensación de control, ¿no? O mayor todavía esa sensación de control si lo que se hace es vigilar sus movimientos a través de las redes sociales. Pero bueno, ese vigilar los movimientos a través de las redes sociales no hace falta que sea un delito, ¿no? Porque pues no hace falta irnos a casos extremos. Podemos ver aquellos casos en los que cotilleamos, ¿no? A nuestras exparejas para ver si la nueva novia o el nuevo novio es más guapo o menos guapa que yo, ¿no? Esa curiosidad se puede dar en las redes sociales. Pero claro, esto que puede ser anecdótico o una curiosidad malsana se va a convertir en un problema e incluso en un delito cuando la intención es, como os decía, ejercer un control sobre la víctima por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Esto lleva además, como os decía antes también, ese plus de rechazo porque estamos ante una situación discriminatoria. Así pues, el ciberacoso es un daño intencional, repetido, reiterado, a través de la red y de las nuevas tecnologías y que está creciendo en la actualidad. En la actualidad hablamos de un incremento respecto a años anteriores de un 70%. Este ciberacoso se está manifestando, entre otras formas, como decía, los ejemplos que os he puesto antes, pero también
mediante los casos de control por el teléfono y del teléfono, por la distribución de imágenes comprometidas, pero incluso lo que se está dando mucho en la actualidad también es los casos de usurpación de identidad con el fin de crear perfiles falsos y hacer comentarios sobre la víctima. Como vemos, en todo ello está implicado información personal y datos personales de la víctima. Así las cosas. Vistos estos casos, podemos concluir que hay determinadas actuaciones que nos pueden poner en alerta por el potencial peligro que implican para nuestra vida privada, ¿verdad? O para nuestra dignidad. Pero el caso es que cuando estas actuaciones se llevan a cabo entre los más jóvenes o incluso entre menores, no se perciben como prácticas de riesgo. Así, por ejemplo, ¿no? El intercambiar imágenes privadas entre amigos, el control de la pareja, ¿no? El coger el móvil de la pareja para ver a quién ha escrito, a quién ha llamado, o incluso el quedar con un desconocido a través de Internet, pues no se consideran como prácticas peligrosas, ni se perciben como regla general, ¿vale? No se conciben como prácticas peligrosas, sino que se conciben como normales. Por este motivo, es importante promover un uso seguro y responsable de la tecnología, de Internet y de las redes sociales, ¿no? Evitando así situaciones que puedan servir de herramienta para ejercer la violencia de género. De nuevo volvemos a esa idea que hablábamos al principio del control de la información personal. Vamos a evitar perder el control de nuestra información personal para que no se pueda utilizar en contra nuestra como una herramienta de violencia de género digital, ¿de acuerdo? Bien, en este sentido sí que me gustaría mencionar el trabajo que ha llevado a cabo una asociación, a lo mejor la conocéis, se llama Pantallas Amigas, y que ha realizado en colaboración con Twitter. Pantallas Amigas y Twitter, con el fin de concienciar a los más jóvenes y hacerles percibir cuándo se encuentran en un caso de violencia de género digital, pues han identificado 10 formas de ejercer este tipo de violencia de género a través de la tecnología, ¿no? Que en realidad, en último término, lo que consiste es una forma de control y de limitación de la vida digital de las mujeres. Yo os propongo que cuando yo las cuente, vosotros hagáis autoevaluación y veáis si las hacéis o estas prácticas las han hecho con vosotros, ¿de acuerdo? O con vosotras. Mirad, una práctica de violencia de género digital es acosar o controlar a la pareja usando el móvil. O, por ejemplo, interferir en relaciones de pareja en Internet, que se tengan en Internet con otras personas, o espiar el móvil de la pareja, o censurar fotos que la pareja publica y comparte en redes sociales, o controlar lo que hace la pareja en las redes sociales, o bien exigir a la pareja que demuestre dónde está activando su geolocalización. También otra forma de violencia de género es obligar a la pareja a que envíe imágenes íntimas. También comprometer a la pareja para que facilite claves personales, es decir, obligarla a que nos facilite las claves de acceso a su correo o bien a su Instagram o bien a... Bueno, pues esto es otra forma de violencia de género. Por último, obligar a la pareja a que nos muestre el chat que tiene con otra persona o incluso el mostrar un enfado o mostrar una situación incómoda por no tener siempre una respuesta inmediata online. Es decir, nuestra pareja nos manda un WhatsApp y no contestamos de forma inmediata. Y entonces ya salta la alarma de que estemos haciendo algo que no esté bajo el control, ¿no?, de nuestro agresor. Bien, como vemos, todas estas formas de discriminación en realidad se están valiendo de muchísimas cosas, como son la facilidad e inmediatez del daño que se causa, del contacto permanente que se tiene con la víctima, de la prolongación y reiteración de este daño, porque ya no existen límites temporales ni espaciales. Antes uno cerraba la puerta y no tenías a alguien en constante situación de constante acoso de una persona, ¿no? Esto, lógicamente, está generando este daño. Pero bueno, más allá de esto, junto a estas formas de violencia de género digital o prácticas discriminatorias, como hemos dicho, tenemos que recordar el caso de los delitos de odio por cuestión de género, ¿vale? Que serían en los que podríamos incluir aquellas situaciones fuera de los casos de violencia de género, que ya no se dan entre pareja o expareja. Lo que pasa que aquí el problema que nos vamos a encontrar es si en realidad es un delito, ¿no?, que está previsto en el Código Penal, pero si es un delito delito de odio por cuestión de género, o bien estamos ante un caso de libertad de expresión, por lo que habrá que analizar caso por caso, ¿vale? Pero bueno, ya hemos llegado aquí, ya hemos visto cómo la tecnología propicia el intercambio y el uso de datos personales, cómo este uso de datos personales puede ser utilizado para humillar o denigrar a la víctima, generando esa violencia de género digital, ¿no?, si la misma se produce en ese entorno de relación de afectividad. Pero lo curioso, si se puede decir así, dentro de todo esto,
es que existen normas para hacer frente a estas situaciones, por muy novedosas que sean. Es decir, frente al delito de odio o frente a los delitos contra la intimidad o contra el acoso sexual, existen normas. Tenemos el Código Penal. Y no solo eso, incluso cuando estos delitos se están produciendo teniendo como finalidad el género o bien haciendo uso de Internet o las redes sociales, esto se considera como un agravante dentro del propio tipo en el Código Penal. Pero es que ya no solo es el Código Penal, sino que tenemos normas contra la violencia de género, como ha quedado dicho, ¿no? La Ley Orgánica de Violencia de Género. Tenemos leyes que promueven la igualdad, como la Ley Orgánica 3-2007 de igualdad. O tenemos normas para proteger la intimidad, honor y propia imagen. O incluso normas para proteger los datos personales, ¿no? Como la Ley Orgánica de Honor, Intimidad, como la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y como el Reglamento General de Protección de Datos. Pero aún así, las evidencias parecen mostrarnos que esto no es suficiente. El hecho, llegados a este punto, y con esto ya voy concluyendo, es que uno de los mayores desafíos que nos encontramos para hacer frente a la violencia de género digital es el cambio de mentalidad, y sobre todo entre la gente más joven. Y el cambio de mentalidad frente al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Frente a la percepción que se tiene de ellas y de lo que es privado y lo que no es privado. La cuestión es que si se tiene una percepción muy baja de los efectos nocivos o peligrosos de las nuevas tecnologías y además esa relativización se tiene una baja percepción de que estamos ante situaciones que suponen actos de violencia de género, pues esto se va a percibir como una simple molestia irrelevante o algo inocuo, ¿no? Ya hemos citado las anteriores actuaciones o formas de violencia que decían pantallas amigas y Twitter. Bien, pues, ¿cómo lo percibís vosotros? ¿No? Es un poco la idea, ¿no? Tenemos que pensarlo, ¿cómo lo percibimos? Porque podríamos pensar que, bueno, bien, Mónica, nos estás contando lo que supone una violencia de género. Ya lo estamos identificando. Estamos identificando además que se puede dar una violencia de género digital, pero que existen problemas, que existen normas, pero existen a lo mejor problemas técnicos para llevarlos a cabo. Pero es que la cuestión va más allá, ¿no? La cuestión es este problema que hemos hablado de la percepción. La cuestión es algo más que cuestiones jurídicas. La cuestión de fondo es algo más que un problema jurídico. Es un problema estructural de nuestra sociedad. Y que esto solo podemos combatirlo con educación y formación. Por muchas normas que existan, si no somos conscientes de que tenemos que hacer un uso responsable de Internet y de las redes sociales, el problema va a seguir existiendo, ¿vale? El problema va a seguir existiendo. Esto sí, lógicamente, los poderes públicos también tienen que poner de su parte y contribuir a esa formación, ¿de acuerdo? En este sentido, con esto ya he concluido mi intervención, pero sí que quería terminarla, poner un broche final, informándoos de unos canales, de unas vías para protegeros en el caso de que seáis víctimas de violencia de género digital, o bien en el caso de que se ejerza una violencia de género contra vosotros, o bien una violencia digital contra cualquiera de vosotros porque perdáis el control de la información, el control de vuestra información personal, de vuestra vida privada, porque se haya colgado una información sensible o de contenido sexual en Internet, más allá de los cauces de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿sí? Os quería informar, como os decía, del canal específico que ha creado la Agencia Española de Protección de Datos, que es un canal de denuncia para evitar este tipo de situaciones. Es un canal creado para frenar ese tratamiento ilícito de vuestra información personal y para promover una retirada rápida de esta información en esos casos. Si os metéis en la página web de la agencia lo vais a ver claramente, porque es un canal prioritario. Bien, dicho esto, espero que la sesión haya sido interesante, que os haya resultado de interés. Lamento no poder estar ahí con vosotros para compartir o debatir cualquier duda que os haya podido surgir o para las preguntas que tengáis, pero de todas formas me pongo a vuestra disposición, ¿no? Yo estoy en la Universidad de Alcalá, pero bueno, si veis, el contacto es cercano, entonces cualquier cosa que necesitéis o cualquier información sobre la materia, pues a vuestra disposición. Me podéis encontrar en la web de la facultad perfectamente. Bien, nada más, un abrazo, felices fiestas y sobre todo, pues, cuidaos mucho y cuidad de vuestros seres queridos. Un abrazo.